Bienvenidos a todos al canal de Ajedrez Inteligente. Mi nombre es Gumer y hoy os traigo un vídeo sobre la paciencia. La paciencia es un tema súper importante en ajedrez, aunque no se le dé demasiada importancia. En este vídeo os voy a explicar qué es la paciencia y cómo poder usarla en ajedrez. Os voy a poner 4 ejemplos en los que vamos a ver cómo la paciencia tiene un valor imprescindible dentro de esa partida. Cuando terminéis de ver este vídeo vais a ver cómo podréis usar la paciencia para ganar un montón de partidas. Espero que os guste. Dentro vídeo. Bien, antes de comenzar con el vídeo os recomiendo que os suscribáis y que activéis la campanita para recibir todo el contenido de ajedrez en el momento en el que yo lo subo. Bien, este vídeo que trata sobre la paciencia. La paciencia para mí es una virtud súper importante que diferencia a jugadores avanzados de jugadores principiantes. Es una virtud que requiere de constancia, de disciplina y de autodominio. Estos valores no son fáciles de conseguir en ajedrez, pero con el tiempo, poco a poco, se puede ir avanzando y profundizando en ellos. Personas de alto reconocimiento en muchos ámbitos han dicho frases relacionadas con la paciencia y que pueden ser perfectamente implementadas en el ajedrez. Por ejemplo, el político, científico y ajedrecista Benjamin Franklin dijo: "Quien tiene paciencia obtiene lo que desea", que puede ser perfectamente implementada en ajedrez. También el filósofo suizo Rousseau dijo la frase: "La paciencia es amarga, pero sus frutos son dulces", que también puede servir perfectamente para explicar un caso en ajedrez. La paciencia es una virtud que la gran mayoría de grandes maestros ya tienen adquirida y que les hace ganar muchas partidas contra gente de menor nivel en posiciones igualadas. Vamos a ver 4 ejemplos de partidas en las que jugadores han conseguido administrar muy bien la paciencia y con ello ganar la partida. Bien, vamos con la primera de estas 4 partidas sobre la paciencia. Esta partida es de Caruana contra Hammer, ambos grandes maestros, en el torneo de San Francisco en 2019. En esta posición, las blancas juegan la jugada B3, evitando con ello que le hagan contrajuego por el flanco de dama con C4. Las negras juegan B6, las blancas juegan A4, bloqueando con esto todo el flanco de dama para poder realizar su ruptura por el flanco de rey. Ahora las negras centralizan la torre y las blancas pueden jugar la jugada F4 avanzando por el flanco de rey, pero realmente como la posición está muy cerrada, pueden realizar la sutileza F3 doblando primero las torres y luego ya hacer la jugada F4 avanzando en el flanco de rey. Con esto me refiero a que es muy interesante ser paciente, colocar bien primero todas las piezas y luego realizar la ruptura en una posición cerrada. Podemos continuar con la jugada torre F2, el rey volvería porque realmente no tienen una gran jugada. Primero mueven la dama a la diagonal, que también es interesante. El rey se vuelve a marchar porque realmente el gran maestro que jugaba con las negras no veía un plan claro para él. Las blancas juegan torre a F1, el rey negro vuelve, y ahora sí, una vez que todas las piezas están bien colocadas, las blancas hacen la ruptura F4. Las negras comen, las blancas comen, las negras comen y la torre come, y en esta posición las blancas han conseguido bastante más ventaja que en la posición anterior debido a que tienen todas sus piezas bien colocadas y han ganado 3 tiempos. Bien, en esta segunda de las 4 partidas que vamos a ver, podemos ver una posición del gran maestro Sviajintsev, que es ruso y que jugaba contra un jugador de 2200 de Elo en el Campeonato Europeo de Clubes de 2016. En esta posición las blancas se ve que tienen una pequeña ventaja debido a que tienen el caballo en D6, que es bastante fuerte, a pesar de que el caballo de D5 sea bastante fuerte también. Ambos caballos son bastante buenos. A pesar de esto, mediante la paciencia, las blancas intentaron ganar la partida. Jugaron torre C1 y contra torre G6 torre C4 para pasar la torre por la fila hasta H4. Contra torre G8 hicieron G3, H6 y ahora torre H4. Las negras hicieron rey H7, las blancas hicieron torre D1, con intención de pasar esta torre también, y luego tal vez pasarla de esta manera. Las negras hicieron dama E7, las blancas hicieron torre D4. Torre G7 de las negras pasando un tiempo realmente, y las blancas hacen rey H1.
Las negras vuelven a pasar tiempo y las blancas hacen h3. Otra vez las negras pasan tiempo y las blancas hacen rey h2. Aunque parezca que no ha pasado nada, las blancas han mejorado el rey y el peón una casilla hacia adelante. Parece que no es de mucha importancia y tal vez no lo sea, pero bueno, han conseguido mejorar un pelín la posición. Las negras vuelven a hacer torre g8 y ahora las blancas hacen torre h5 para pasar la otra torre. Ahora ya las negras sí que hacen torre g5 y las blancas torre h4. Las negras cambian las torres y ahora las negras tienen que hacer torre g6 para evitar que las blancas hagan dama por h6. Tras esto, las blancas quitan la torre d4, las negras quitan la dama y las blancas mueven la dama a h4. Realmente no tienen un plan fijo las blancas, sino que simplemente van moviendo las piezas de su posición intentando que las negras se equivoquen o encontrar un plan interesante. Y ahora las negras hacen torre g5. Tras esto, las blancas hacen la jugada torre d3, las negras vuelven a g6 con la torre, las blancas mueven la dama a h5, intentando presionar sobre f7 en caso de que la torre se quite a g5, que no podría, y ahora las negras hacen rey g7, defendiendo el peón de f7, las blancas hacen torre f3, las negras hacen torre g5, las blancas hacen dama h4, y ahora las negras hacen caballo e7. Si las negras simplemente hubiesen hecho torre g6, la posición hubiera seguido igual y tal vez las blancas no hubieran podido ganar. Pero tras la jugada caballo e7, la dama queda atacando el caballo y el caballo se ha quitado de una casilla buena en la que estaba hacia una casilla peor. Ahora las blancas hacen la jugada torre a3 y las negras vuelven con el caballo. Parece que no ha ocurrido nada grave y que la posición sigue igual. Pero realmente ahora mismo las blancas tienen una jugada súper buena, que es la jugada torre por a6. Aunque parezca que las negras pueden comerse la torre y que simplemente las blancas han perdido una torre, hay un truco súper bueno con el que consiguen las blancas ganar. Hacen la jugada c7, están a una de coronar el peón, entonces las negras tienen que hacer la jugada dama de 8, controlando la casilla de coronación. Parece que no ocurre nada, pero ahora hay el truco táctico dama por h6. Contra lo que si las negras hacen rey por h6, como ocurrió en la partida, las blancas hacen caballo por f7. El rey tendría que mover y entonces las blancas se pueden comer la dama y van a coronar a la siguiente jugada de manera inevitable. No hay ninguna jugada con las que las negras puedan parar que las blancas coronen y ganarían la partida. Este es un claro caso también de cómo la paciencia ha hecho que poco a poco las negras hayan cometido un error y las blancas con un truco táctico han conseguido aprovecharlo y ganar la partida. Bien, vamos con esta tercera partida. En este caso he elegido para la tercera partida una partida de la élite. En este caso juegan Bashir-Lagrave contra Rapport, ambos jugadores bastante conocidos. Es una partida de Biel en 2015. A partir de esta posición es donde empieza una posición en la que están más o menos igualados, porque tienen alfiles de distinto color, pero a pesar de tener las piezas mayores con las que se supone que los alfiles de distinto color son buenos para atacar, en esta posición, ya que los reyes están bastante bien protegidos, es muy difícil atacar con las piezas mayores, por lo que está más o menos igualado. A pesar de esto, las blancas van a intentar presionar y avanzar. Las blancas ya hacen la jugada alfil d7, con la idea de alfil c6 o alfil e8 atacando el punto de f7, y tras la jugada de las negras torre d8, las blancas pueden hacer alfil e8. Realmente no amenaza nada esta jugada, pero pone presión en el punto f7. Las negras hacen la jugada dama c7, defendiendo el punto f7, y ahora las blancas hacen rey g2, una jugada muy típica de paciencia, en la que se ve claramente cómo en una posición en la que realmente no hay mucho que hacer, mejoran el rey una casilla de cara a que en un final podría necesitar ese tiempo. Las negras hacen la jugada torre b8 y las blancas hacen torre h4, atacando el punto de h7. Si no hacen nada, la jugada dama h6 puede ser muy molesta, por lo que las negras hacen la jugada h5, a la que las blancas simplemente regresan con la torre a e4, habiendo debilitado un poco la cadena de peones. Las negras juegan la jugada torre b4, intentando cambiar las torres, y si las blancas hacen torre por b4, las negras con peón por b4 dejan muy débiles los peones de a2 y c2. Por lo que las blancas simplemente hacen la jugada c4,
bloqueando todo el flanco de dama y intentando adentrarse por el flanco de rey. Las negras tienen que volver a b8 con la torre, y ahora las blancas juegan la jugada dama f3, intentando avanzar tal vez con la dama a f6 o mover la torre a algunas casillas. La jugada alfil f8, las blancas hacen dama f6. Siempre puede haber trucos como la jugada torre e6 en algún momento o d6 intentando avanzar el peón. Tras la jugada a5 de las negras, las blancas hacen la jugada d6. Contra alfil por d6 podría haber la jugada alfil por f7 intermedia y luego comerse el alfil, debilitando bastante el enroque de las negras, por lo que las blancas hacen la jugada dama b7. Ahora mismo las blancas hacen la jugada f3, ya que la dama estaba clavando la torre y así evitan cualquier contratiempo. Tras esto, las negras ahora hacen la jugada alfil g7. Bien, contra alfil g7 las blancas simplemente hacen la jugada dama e7, proponiendo cambiar las damas, y tras el cambio de damas, que parece más o menos único, el peón de f7 va a caer. Alfil f8 de las negras, y ahora alfil por f7 jaque, y contra rey g7 simplemente quita la torre a a7, amenazando más adelante comerse este peón. Si las negras hacen la jugada alfil d6, que fue lo que ocurrió en la partida, las blancas hacen la jugada alfil d5, atacando el peón de a5 y dando jaque, y contra rey f6 torre por a5, quedándose en un final con dos peones de más. Las negras juegan torre b6 para defender un posible torre a6, y las blancas hacen f4. Realmente lo que han hecho ha sido poner los dos peones del flanco de rey en el color del alfil de las negras para que tenga peor movilidad. Las negras hacen g5 y las blancas avanzan con rey f3. Las negras deciden cambiar todo en el flanco de rey y las blancas aceptan, con todos los cambios. Ahora avanzan con su rey hacia el flanco de dama. Tal vez en algún momento sea interesante quitar el alfil y pasar el rey a la casilla de 5. Y teniendo dos peones de más, este final está totalmente ganado. Las negras intentan volver con el rey y ahora las blancas juegan torre b5. En caso de que hiciesen torre a6 las negras, simplemente la jugada a4 sería buena. Pero deciden hacer torre b8, a lo que tras torre por b8 y alfil por b8, la posición ya está totalmente perdida y las negras abandonan. En esta partida hemos podido ver cómo la paciencia ha supuesto un papel fundamental, con jugadas como rey g2 o como torre h4 atacando el punto de h7 y tras h5 torre e4 de vuelta. Estas jugadas son muy típicas entre jugadores de la élite que poco a poco van avanzando en la posición y con paciencia terminan ganando partidas. Bien, vamos con esta cuarta partida sobre la paciencia. En este caso quería poner una partida mía para ver que no solo ocurre en la élite, sino que también ocurre entre gente que no tiene por qué estar en la élite y muy a menudo. En esta partida es del Campeonato de España y jugaba contra un rival de unos 1950 de Elo. La partida siguió así con dama e3, me hizo b6 y yo hice alfil c3. Realmente esta jugada que yo hice no tiene mucho sentido, pero simplemente estaba buscando que el rival se equivocase. Me hizo torre f7, hice a3. Podía ser en algún momento la idea de jugar b4 e incluso b5 si me deja. Me hizo torre h5 y ahora hice torre f1. La idea de torre f1 es en algún momento poder hacer g4 y f5, incluso luego podría hacer rey h2 y rey h3 primero. Me hace rey d7 y yo hago torre 1 volviendo. Realmente no tenía una idea, un plan claro para actuar, pero iba avanzando con las piezas. Ahora vuelvo con la torre a e4. La idea es intentar hacer un g4. Me vuelve con la torre a h5 para atacar el peón de h4. Ahora mismo no puedo hacer g4 porque se comerían este peón. Y entonces intento hacer la idea de rey h2 con intención de rey h3 y tal vez g4. Me hace rey c8. Ahora rey h3 pierde fuerza porque tal vez tenga la dama de 7, dándome jaque. Y yo hago rey g1 de vuelta. Él hace dama b7. Realmente no veo muy bien la idea, aunque me imagino que lo que querrá será repetir. Yo hago alfil b2 quitándolo alfil y él hace dama c6. Aquí yo hago dama f2 y él hace dama d7. Realmente no hay un plan claro que tengamos, pero vamos avanzando las piezas poco a poco. Yo hago torre e6
y él hace torre F5. Y yo hago dama F3, ahora sí que tengo una idea que es intentar hacer dama A8 y contra rey C7 dama por A6 podría hacer, o incluso primero dama A7 y luego dama por A6. Claro, entonces él puede hacer dama B7 para intentar cambiar damas, aunque a mí no me interesa cambiar damas, entonces yo hago dama E3 otra vez. Y él hace dama C6. Y ahora intento una idea que es con torre F1 defender este peón, amenazando la jugada G4, que realmente no sé si es amenaza porque debilita bastante mi rey. Y si él me hace torre H5 como antes, lo que ocurrió en la partida, yo tengo la brillante jugada torre por G6, que amenaza dama E6 jaque y también amenaza la torre a la vez y ganaría un peón, como ocurrió. Y además en esta posición su caballo está bastante mal colocado y su torre también, por lo que tras caballo por H6, dama por G6, ataco las dos piezas y solo puede hacer dama H3 intentando darme continuo, porque si yo hago aquí dama por H5, él me hace dama por G3 y contra rey H1 me daría continuo aquí. Pero contra dama H3 tengo una jugada defensiva bastante típica, que es la jugada torre F2, pasando mi torre a defender a G2. Contra caballo G4, que es la que me hace él para intentar darme mate aquí, o dama por G3, simplemente torre G2, defendiéndolo todo. Me hace torre H6, intentando quitar la torre, y ahora puedo dar dos jaques y avanzar con mi peón de F. Realmente él no me está amenazando nada, de hecho su caballo aquí no puede venir, su dama está aquí atrapada y su torre prácticamente no puede mover, entonces yo puedo avanzar mi peón e intentar coronarlo. Me hace B5 y ahora tiene todas sus piezas mal colocadas y puedo hacer alfil C1 atrapándole la torre, porque si hace torre H8 podría avanzar yo mi peón. Y contra torre F6, que fue la que jugó en la partida, tengo alfil G5 dejando su torre atrapada, por lo que él no tiene más opción que hacer caballo E5, yo me como su torre y ahora intentar darme continuo, pero realmente no funciona porque tras dama por F5 intentando clavar al rey tengo la jugada G4, y si me hace la jugada dama F4 para intentar hacerme una descubierta luego con el caballo, tengo simplemente la jugada dama E3 y tengo suficiente material como para ganarle. Por lo tanto, en esta partida la paciencia me ha servido de ayuda para ganar la posición, ya que era una posición más o menos igualada y que tras dar varias vueltas y conseguir encontrar un truco táctico, he conseguido ganar la partida. Espero que os haya gustado mucho este vídeo sobre ajedrez. Si es así, dadle a like y suscribiros para recibir mucho más contenido interesante sobre ajedrez. ¡Hasta la próxima!